Como les decía, mis amados hermanos, entonces comenzando con Génesis capítulo 21, vemos en los primeros versículos que Dios promete y cumple sus promesas. Porque la primera cosa que vemos, mis amados hermanos, aquí en este libro de Génesis, el versículo 1 dice que Jehová visitó Jehová a Sara. El hecho de que Jehová haya tocado la vida de Sara, mis amados hermanos, para que ésta pueda fecundar. Recordándose, mis amados hermanos, que Sara era una mujer también ya avanzada de edad, la cual, mis amados hermanos, no había podido tener hijos porque era estéril. Y el hecho de que Sara haya sido estéril, lo hemos ya hablado en otras ocasiones, el hecho de la deshonra que había antiguamente en una mujer al no tener hijos. Pero vamos viendo a lo largo de la escritura cómo muchas mujeres que fueron estériles por mucho tiempo fueron sanadas y fueron tocadas por Dios para que éstas pudieran concebir. Y vemos, mis amados hermanos, cómo Dios es un Dios que cumple lo que Él dice. Y para poder comprender con todo el poder que tiene Dios sobre cada uno de nosotros, vemos que dice el primer versículo, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Acá nosotros nos tenemos que dar cuenta, mis amados hermanos, que Dios hizo una promesa a Abraham. ¿Se acuerda cuando Sara se rió escondido detrás de la tienda? Mis amados hermanos, vemos que Jehová advierte a Abraham, le da el tiempo específico para que se pueda cumplir lo que él había hablado, lo que él había prometido. Y vemos, mis amados hermanos, en algunos versículos que vamos a ver ahora, vamos, por ejemplo, a ver Génesis capítulo 17, Génesis capítulo 17, versículos 16 y 21. Génesis capítulo 17, versículo 16 y después el 21. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Y el versículo 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Mis amados hermanos, es importante que usted y yo podamos comprender lo que la palabra de Dios está diciendo y está hablando en este momento. Es Dios quien, mis amados hermanos, habla a cada persona conforme su voluntad, y Él da a cada uno de nosotros conforme lo que Él tiene estimado o considerado darnos. Por esta razón, vemos, mis amados hermanos, que no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Dios había hecho una promesa a Sara, la cual se iba a cumplir solo y únicamente en el tiempo establecido por Dios. ¿Cuántas veces hemos querido, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros haga su propia voluntad? Cada uno queremos que Dios actúe conforme a nuestras necesidades, conforme a nuestras ideas y no conforme a lo que Él había establecido. Esta palabra, mis amados hermanos, de que Sara fue tocada, también podemos encontrar otro versículo en Primera de Samuel, al capítulo 2, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 21, cuando Ana, después de haber llevado al
profeta Samuel delante del sacerdote, dice también, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Esto quiere decir que después de la oración de Ana, mis amados hermanos, en la cual ella pide a Dios un hijo, y la promesa es que ella dará ese hijo para Dios. No era el hijo para sí misma, sino que era el hijo para Dios. Dios la visitó, sanó su vientre, sanó su esterilidad, mis amados hermanos, y dice la palabra de Dios que tuvo 5 hijos en total, 3 varones y 3 mujeres. Y esto es porque es Dios quien da a los hijos. Bendición de Dios son los hijos. Y cada uno de nosotros debe de comprender esto, mis amados hermanos, para que poder así, cada uno de nosotros vivir conforme a la voluntad de Dios, caminar conforme a la voluntad de Dios y así esperar en el tiempo preestablecido por Él, no en nuestro propio tiempo. Gálatas capítulo 4, versículo 23. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Ya lo vimos en las lecciones pasadas, que Agar tuvo un hijo, Ismael, el cual, mis amados hermanos, fue concebido porque Sara consideraba que ella no sería capaz de dar hijos a Abraham. Se preocupó por Abraham. Abraham accedió a esta petición y lamentablemente, y digo lamentablemente, mis amados hermanos, hizo que naciera Ismael, el cual hasta el día de hoy es, mis amados hermanos, su descendencia es contraria a la descendencia de Jacob, de Israel. Por eso tenemos cada uno de nosotros esperar en Dios que Él cumpla sus promesas. Mis amados hermanos, una de las cosas más difíciles para el hombre es esperar y confiar en Dios. Queremos que las cosas se cumplan inmediatamente y que cada cosa que se diga, se nos diga, se haga en la brevedad. Lamentablemente, Dios no tiene nuestros pensamientos, no son los de Dios. Y dice Números capítulo 23, versículo 19, lo leímos también la semana pasada. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Mis amados hermanos, si Dios le prometió algo a usted, se va a cumplir dentro de lo establecido por Dios. Porque así como Dios quiere bendecirnos, como dice Deuteronomio, que Él ha puesto su ley para que esta ley pueda ser por nosotros obedecidas para bendición o desobedecida para maldición, para muerte. Entonces está en nuestra elección, mis amados hermanos, si las promesas de Dios se cumplen en nuestras vidas. Porque lamentablemente debemos de reconocer, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros tiene un pensamiento diferente, tiene una idea diferente, y quisiera que todo se hiciera a la brevedad, lo más rápido posible. Más bien, el tiempo de Dios que ha establecido para bendecirnos, para darnos, para entregarnos bendición, es el tiempo de Dios y no el tiempo del hombre. Usted, la única cosa que le queda es creer en su promesa, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si nosotros no logramos comprender esto, continuaremos, mis amados hermanos, a caer en la tentación de no obedecer a la palabra de Dios. En el tiempo de Jehová, en el tiempo de Yahweh, mis amados hermanos, es que se cumplen todas las cosas. El versículo 2 lo dice claramente, y Sara concebió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. En el tiempo que Dios
le dijo que pasaría. En el tiempo que Dios dijo, ahora tendrás un hijo. Y ese es el problema que cada uno de nosotros, mis amados hermanos, tiene, que no sabe esperar. Y al no saber esperar, se apresura, hace las cosas equivocadas, y al hacer estas cosas equivocadas, mis amados hermanos, el plan de Dios se vuelve borroso y muchas veces salta a causa de nuestra propia, ¿cómo se dice? De nuestro propio deseo que acontezca de manera rápida, de nuestra aceleración, hay otra palabra, ahora en este momento no me viene. Del ser apresurados, esa es la palabra. Somos tan apresurados en querer recibir la bendición que Dios nos ha prometido que no hemos aprendido a esperar. No hemos aprendido a esperar. Y Dios nos ayude, porque debemos de esperar el tiempo de Dios. Debemos de esperar el tiempo que Dios ha establecido y preparado para cada uno de nosotros. ¿Dónde vemos la promesa que Dios le hace a Sara? Génesis capítulo 17, cuando está la señal del pacto. Génesis 17, versículo 21. 17, 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Por este tiempo el año que viene. Y estudiamos, mis amados hermanos, tiempo atrás, que lo más probable es que en ese periodo en el que se encontraba Abraham, cuando sirve a Jehová, al ángel de Jehová y a los otros dos ángeles que le acompañaban, lo más probable haya sido la semana de Pesaj, la fiesta de Pesaj, porque comieron pan sin levadura y sacrificaron un cordero, el primer cordero de la oveja, mis amados hermanos. Un añelo, un cordero elegido, tierno, para el sacrificio. Y esto, mis amados hermanos, nos tiene que hacer pensar también a otra cosa. Hebreos. Vamos a leer el libro de Hebreos al capítulo 11, versículo 11. Hebreos 11, versículo 11. Por la fe, también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. En este versículo abarcamos los primeros dos versículos que hemos estudiado. El primero, mis amados hermanos, el cual dice, lo leímos, el cual dice que visitó Jehová a Sara. Ahora, el escritor de los Hebreos dice, por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas. Mis amados hermanos, el hecho de que Sara haya recibido fuerzas quiere decir, mis amados hermanos, que fue tocada, que fue visitada por Dios, ¿ya? Siendo Sara estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. En donde se encuentra el milagro es que ya Sara era una mujer avanzada en edad y ya había perdido incluso la costumbre de las mujeres. Y dice después, mis amados hermanos, y dio a luz aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel que lo había prometido. Es esta la diferencia, mis amados hermanos. Si usted permanece fiel, creyendo continuamente en que Dios va a obrar en su vida, en que Él va a mostrar su poderío en su vida, en su ser, a usted no le queda nada más que esperar en Él y confiar en su promesa,
porque Él es fiel para cumplir con su promesa. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y es esto, mis amados hermanos, lo más importante en nuestras vidas. Y cada uno de nosotros tiene que comprender esto. Tiene que entender, mis amados hermanos, cuánto es importante poder dar a Dios nuestra fe voluntaria. Si Él prometió algo, tenemos que esperar que Él cumpla todas sus promesas. Y nos cuesta, mis amados hermanos, porque somos hombres, y nos cuesta esperar. Y dice el salmista, encomienda a Yahweh, a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. ¿Cuánto nos cuesta, mis amados hermanos, hacer esto? Después dice el versículo 3, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y mis amados hermanos, este nombre fue dado por Dios. El nombre de Isaac fue dado por Dios. No fue que lo dio Sara, no fue que lo dio Abraham, mas Dios mismo, Jehová, le dice, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, que significa risa. Entonces, mis amados hermanos, el nombre fue dado por Jehová, el nombre de Isaac. Debemos de entender, debemos de comprender, debemos de obedecer. Dios nos ayude, mis amados hermanos, a esperar, a tener esa fe, esa confianza en que Dios obrará. Antes o después, Dios obrará. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Esto es lo que dice el versículo 4. Mis amados hermanos, aquí también, la semana pasada tocamos parte sobre el pacto eterno, sempiterno, que hay entre Dios y los hombres. Este pacto, mis amados hermanos, el cual Él está haciendo ahora con nosotros, disculpen, con Abraham en ese momento, el cual claramente le dice, mis amados hermanos, lo que tiene que hacer. En Génesis 17, versículo 12, vamos a leer. 17, 12. Y dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Entonces, es un mandato perpetuo, lo que hace, mis amados hermanos, prometer a Abraham que él continuará a circuncidar a su hijo y a todos sus primos, a todos sus hijos, varones. Dios nos tiene que ayudar, mis amados hermanos, para comprender. ¿Por qué? Porque los discípulos, cuando hablan, mis amados, en la carta de los Hechos, vamos a leer ahora, por ejemplo, Hechos al capítulo 7, versículo 8. 7, 8. Y dice, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y lo circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Era por sus generaciones, para siempre, hijo que naciera varón, al 8º día tenía que ser circuncidado. Y esto fue lo que hizo, mis amados hermanos, Abraham cumpliendo con su parte del pacto que había hecho con Dios. En el versículo 5 dice, versículo 5 de Génesis 21, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo.
100 años tenía, mis amados hermanos. 100 años. Entonces dijo Sara, Jehová Elohim me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Mis amados hermanos, Dios cambia nuestra tristeza en canto. Nuestro llanto lo transforma en alegría. Y vamos a leer, mis amados hermanos, el Salmo 126. Salmo 126 al versículo 2. Salmo 126, 2. Y dice: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Mis amados hermanos, cuando nosotros leemos todo este salmo, dice que cuando él trajo a los desterrados o hizo volver de la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. En este versículo, mis amados hermanos, de Génesis 21, Sara habla y dice, y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues he dado un hijo en su vejez. El milagro de concebir, mis amados hermanos, bendición de Dios son los hijos, el fruto del vientre de la mujer. Y es importante hoy en una sociedad donde dicen que hay hombres que son mujeres y hombres que pueden concebir, que eran mujeres anteriormente. Mis amados hermanos, es una bendición de Dios para la mujer el concebir hijos. Doloroso, y yo me lo puedo solamente imaginar, pero solamente una mujer sabe y reconoce la alegría que trae para sí el concebir hijos, y aún más si estos hijos son sanos. Debemos de agradecer a Dios, mis amados hermanos, por todo lo que Él hace, por todo lo que Él dijo y por todo lo que Él hará. Vamos a leer también lo que dice, por ejemplo, el profeta Isaías. Isaías capítulo 54, Isaías 54 al versículo 1. 54, 1. Y dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más solas los hijos de la desamparada y que los de la casada, ha dicho Jehová. Mis amados hermanos, vuelvo a repetir, dice la palabra de Dios que en su pueblo no habrá mujer estéril. Con esto no quiero decir que Dios ponga a la prueba a los matrimonios sin tener hijos, porque hay muchos, pero todos aquellos que se acercan confiadamente al trono de la gracia y reciben bendición, la palabra de Dios es bien clara: en su pueblo no habrá mujer estéril, si obedecemos sus mandamientos. Dios nos ayude, mis amados hermanos, para poder comprender estos versículos y poder llevarlos por obra y ponerlos en acción dentro de nuestras vidas. Hasta aquí esta primera parte, hemos terminado con la primera parte de esta sección del nacimiento de Isaac. Ahora pasaremos a la segunda parte, que comprende los versículos 8 al 21, en donde se nos habla, mis amados hermanos, y se nos mostrará que Agar e Ismael, el hijo con la egipciana de Abraham, tienen que irse para no heredar junto a Isaac la heredad que le pertenece a Abraham. Y vamos a ver cosas muy importantes. Pero antes de profundizar en estos versículos de Génesis, quiero que leamos
Mateo capítulo 15, versículo 24. Mateo capítulo 15, versículo 24. Porque vamos a entender algunas cosas, mis amados hermanos. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a entrar aún más en contexto. Saliendo Yeshua de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Yeshua dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mis amados hermanos, Dios envió a Yeshua, su hijo, para el pueblo de Israel, para encontrar las ovejas perdidas que están esparcidas en el mundo. Todo el resto, mis amados hermanos, es solamente misericordia que alcanzan a aquellos que con humildad, que con humillación, como lo hizo esta mujer, porque Yeshua la está llamando perro. La está comparando con un perro, mis amados hermanos. No la llamó directamente, pero está aludiendo a que ella no merece comer del pan de los hijos. Pero ella dice que aún los perrillos comen de las migajas, mis amados hermanos. Entonces es importante que usted y yo podamos comprender que Él vino por su pueblo. ¿Y por qué quise leer este versículo antes de comenzar? Porque la promesa fue con Isaac, no con Ismael. Que de la descendencia de Ismael hoy en día habrá quien se salve, ciertamente. Si obedece a la voluntad de Dios, entrega y consagra su vida a Dios, sí, ciertamente habrán también descendientes de Ismael que buscarán de Dios y entregarán su vida a Dios. Pero Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Seguimos el versículo 8. Dice, y creció el niño y fue destetado, hablando siempre de Isaac. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipciana, el cual éste le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Y acá hay algo muy importante, porque lo vemos después, dice, los hijos de la esclava y los hijos de la libre. Los hijos de la esclavitud, mis amados hermanos, aquellos que aún siguen esclavos a este mundo, siguen esclavos en Egipto, siguiendo religión de hombre y no lo que Dios vino y preparó para cada uno de nosotros, mis amados hermanos, es ahí donde nosotros comprendemos lo que dicen estos versículos. No va a heredar aquella mujer con Isaac, porque la bendición es a través de Isaac, el hijo que Sara le dio a Abraham en su vejez, no de Ismael. No de Ismael. La promesa era con Sara, su mujer. Vamos a leer Gálatas. Vamos a leer el libro de Gálatas al capítulo 4.
Gálatas 4:29. Vamos a leer Gálatas 4:29 y 30. Y dice: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y nosotros antes estábamos bajo esclavitud de religiosidad, más ahora, más hoy, nosotros somos hijos de la libertad que nos ha dado Yeshua HaMashiach al acercarnos a él. Y debemos comprender esto, mis amados hermanos, porque el versículo 9 dice: y Sara vio que el hijo de Agar, la egipciana, el cual ese le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo. Y acá dice, mis amados hermanos, en Gálatas claramente dice: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Perseguía, mis amados hermanos, lo atormentaba, se burlaba. Eso es lo que está tratando de decir. Está tratando de decir, mis amados hermanos, que Ismael se burlaba de Isaac. Y esto, Sara no quiso aguantar que sucediera, y por esta razón le dice a Abraham que tiene que echar a Sara, disculpen, a Agar y a Ismael para que no puedan heredar, junto al hijo de la promesa. El hijo de la promesa, en el cual Abraham será bendecido y llenará la tierra, es Isaac, no Ismael. Dios nos ayude, mis amados hermanos, para poder comprender esto. Por tanto, dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Versículo 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Quizás no era hijo del matrimonio, pero era de todas maneras hijo de Abraham. Triste la situación, ¿sí? Probable que haya sido un momento muy difícil para Abraham. Pero Abraham no esperó en la promesa. Abraham quiso adelantar, quiso apresurar algo que Jehová había prometido de darle. Su fe titubeó, su fe no fue lo suficiente para que pudiera, mis amados hermanos, ahora él recibir la bendición completa y total. Lamentablemente, él cayó, mis amados hermanos, en este peligro que es de ceder a la tentación. Dios nos ayude, mis amados hermanos. Versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. No en Ismael, pueblo santo, nación santa. ¿Quién? Israel. Y todos aquellos que después de haber confesado sus pecados, se entreguen su vida por completo a Dios y quieran obedecer a sus mandamientos. Esto usted y yo lo tienen que tener muy claro y comprender lo antes posible para no cometer errores, mis amados hermanos, de interpretación, para no caer en errores de interpretación. Y también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. Ismael alcanza bendición, mis amados hermanos,
no porque Ismael era hijo de la promesa, sino que Ismael alcanzó bendición a través de su padre. Como era también hijo de Abraham, este iba también, mis amados hermanos, a ser una gran nación. Y hay un versículo que dice que hubieron 12, mis amados hermanos, 12 tribus salieron de Ismael. Y nuevamente encontramos, mis amados, la similitud que hay entre el pueblo de Israel de Ismael. Una similitud, mis amados hermanos, que viene fuertemente dividida o fuertemente aclarada al dar toda la bendición a Israel y no a Ismael. Es Isaac el hijo de la promesa. Es en él en el cual todos los demás serán bendecidos. Los 12 a través de Isaac, Jacob, y de Jacob a los 12 patriarcas. Pero no es la promesa. Ismael no es la promesa. Por eso se tiene que ir, mis amados hermanos, del lado de Isaac. Vamos a leer Mateos capítulo 22, versículo 14. Mateo 22, versículo 14. Mire lo que dice este versículo. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Ve? Porque Ismael también es hijo de Abraham, pero no porque fuera hijo de Abraham, mis amados hermanos, él iba a heredar junto a Isaac. Esa es una mala interpretación, mis amados hermanos. Pensar que somos todos hijos de la promesa. Nos aferramos a aquel versículo en el cual Dios en su misericordia dice, porque Dios envió a su Hijo a este mundo, no para condenarlo, sino para salvar el mundo. Para que todo aquel que creyera en él no se pierda, más alcance salvación y la vida eterna. Pero él mismo lo dice, mis amados hermanos, y lo leímos ya en diferentes oportunidades. Dice que él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a la distancia del tiro de un arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente al muchacho, alzó su voz y lloró. Mis amados hermanos, acá hay que comprender una cosa. Los años que había pasado ahora Agar junto a Abraham, viéndolo como él construía altares, como él oraba, va a influenciar de alguna manera la vida de Agar, y vemos que acá ella levanta sus ojos hacia el cielo, esperando la respuesta, esperando la bendición, mis amados hermanos, de Dios. Alzó su voz y lloró. Combinación perfecta en una oración. Llanto y arrepentimiento. Llanto y deseo. Hambre y sed de justicia, dice la palabra de Dios. Hambre y sed de justicia. Dios nos ayude para no caer en el error. Y oyó Dios, oyó Elohim, la voz del muchacho, y el ángel de Jehová llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Mis amados hermanos, aquí nosotros estamos viendo algo muy importante, que Jehová
escucha a todo aquel que viene a Él con un corazón contrito y humillado. ¿Por qué decimos esto? Porque dice que ella levantó su voz y lloró. Por esta razón nos damos cuenta, mis amados hermanos, que en su misericordia Dios tiene el control de todas las cosas. Éxodo capítulo 3, versículo 7, y dijo luego Jehová, Dios, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he concebido sus angustias. Mis amados hermanos, miren lo que dice acá, que Él vio la aflicción, Él conoce su aflicción, conoce mi aflicción, Él conoce las dificultades que nos estamos, por las cuales estamos pasando. Él está dispuesto a ayudarnos, mis amados hermanos. Pero primero que nada, hay que afligir nuestro corazón. Debemos de afligir nuestra vida para poder, mis amados hermanos, recibir la bendición de Dios en su cabalidad, en su totalidad. Difícil, muchas veces, pero no imposible, porque para Dios no hay imposibles. Versículo 19 dice, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y dio de beber al muchacho. Mis amados hermanos, Dios nos ayude, Dios nos guarde para poder obedecer tu palabra, para poder, mis amados hermanos, caminar conforme la voluntad de Dios y no conforme a nuestro propio pensamiento. Dios escucha las oraciones, pero Él pretende, mis amados hermanos, que cuando nosotros le invocamos diciendo, Padre Celestial, llena mi vida, guárdame, protégeme, mis amados hermanos, lo hacemos superficialmente. Dios nos debe de ayudar en todo momento, porque Él está dispuesto a mirar nuestra aflicción y a sacarnos de esa aflicción trayendo paz a nuestras vidas. Y muchas veces somos nosotros los que nos negamos a recibir la bendición de Dios. Dice que 2 ciegos, mis amados hermanos, fueron detrás del Mesías y gritaban, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué sucedió? Que Jehová tuvo misericordia, que Yeshua tuvo misericordia de ellos y ellos fueron sanados. Versículo 21. Génesis 21, 21. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. ¿Cuánta diferencia, mis amados hermanos, hay entre lo que hace Abraham y lo que hace, mis amados hermanos, Agar? Agar va y busca una mujer egipciana como ella para su hijo. En cambio, podemos leer en Génesis 24, Génesis 24, versículo 4, lo que dice Abraham. Sino que irás a la tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Imagínense. Acá el versículo 3 también, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos, Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, nación santa, pueblo escogido, una división con el mundo. Y acá vemos, mis amados hermanos, diferencia de Abraham con Agar. Agar busca una egipciana para su hijo. En cambio, Abraham busca una hija de la promesa, parentela de Abraham. Mis amados hermanos, pasamos a la tercera y última parte
de este estudio el día de hoy, el pacto de Abimelech. Aconteció que en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, el príncipe del ejército, a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Dios está contigo en todo cuanto haces. Pero ¿quién es este Abimelech? En los cuales ellos reconocen que Elohim está con Abraham, que Elohim le guía. Abimelech es un título, mis amados hermanos, es un nombre, es un título de una dinastía. ¿Por qué les digo esto? Porque Abimelech lo encontramos en continuación en la Biblia. Lo vemos ahora con Abraham, lo veremos después con Isaac, cómo viene nombrado, porque es un nombre, es un título el cual se le da a la persona, mis amados hermanos, que ejerce poder sobre un pueblo. Así era en el Antiguo Testamento. Dios nos ayude. Versículo 23. Ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo, y con la tierra en donde has morado. Abimelech reconoce la grandeza, el poderío que tiene, mis amados hermanos, Abraham. Y al reconocer esa grandeza, al reconocer ese poderío, él le dice, mis amados hermanos, que le jure por Elohim que no faltará de él, ni a su hijo, ni a su nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, tú harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Mis amados hermanos, Abimelech reconoce la grandeza y le dice: ahora reconocemos que tú eres hijo de Elohim, que tú eres bendecido por él. Ahora, por esta razón, nosotros venimos ante ti para jurar, para que tengamos un acuerdo. Mis amados hermanos, es la única posibilidad que cada uno de nosotros tiene de poder recibir la bendición de Dios, lo que Él quiere darnos, mis amados hermanos, ¿ya? Y ser reconocidos como lo fue Abraham por Abimelech, es que hagamos su voluntad y caminemos según lo que Él ha preestablecido. El Elohim de Israel, bendecido, mis amados hermanos, en cada uno de nosotros. Dios nos ayude, mis amados hermanos. Y respondió Abimelech, disculpen, el versículo 24, y respondió Abraham: yo juraré. Abraham estaba seguro de lo que estaba haciendo, había reconocido de todas maneras la bondad de Abimelech cuando él presenta a Sara como su hermana y no como su esposa. Abimelech, a causa de un pozo, y Abraham reconvino a Abimelech. Ya, vamos a leer la otra versión que dice: entonces Abraham se quejó con Abimelech por un pozo que los siervos de Abimelech habían quitado por la fuerza a los servicios de Abraham. Entonces, mis amados hermanos, se quejó Abimelech, con Abimelech, disculpen, por un pozo. Es justo pedir o reclamar lo que le pertenece a cada uno, siempre y cuando, mis amados hermanos, no vaya a afectar a los demás. Y Abraham reconvino con Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Abraham no buscaba discusión. Abraham, a pesar de que había derrotado un gran ejército, él no andaba discutiendo o peleando con aquellos que estaban a su alrededor. Ese es un error, mis amados hermanos. Ese es un error que nosotros creemos que con todo el poderío de Abraham, Abraham en ningún momento fue prepotente, en ningún momento él se comportó de mala manera. Él trató siempre de vivir en comunión y en armonía con aquellos que lo rodeaban, especialmente porque él
venía de una nación diferente. Él había sido apartado ideado, mis amados hermanos, para que cada uno de nosotros pueda obedecer a la voluntad de Dios sin esperar nada a cambio, pero sabiendo que Él es fiel y verdadero para cumplir con su promesa. Yo juraré a Abraham, y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú lo hiciste. Tú lo hiciste saber, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Los siervos de Abimelech le habían quitado el pozo a Abraham sin que Abimelech haya autorizado o haya permitido esto. Y Abraham, que era hombre pacífico, no de guerra, trató en cuanto le fuera posible, mis amados hermanos, él en mantenerse distante de buscar problemas con humildad. Y muchas veces esto a nosotros nos cuesta el comportarnos de esta manera. El único que nos puede ayudar es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? ¿Qué serán? Sacrificio por testimonio. El sacrificio de aquellas ovejas, mis amados hermanos, servía como testimonianza de lo que ellos habían pactado, de lo que ellos estaban ahora, mis amados hermanos, concluyendo este tratado entre estos dos hombres poderosos. Entonces, si nosotros logramos comprender, mis amados hermanos, que el sacrificio de Yeshua en la cruz fue para sellar un pacto renovado, no un nuevo pacto más, un pacto renovado en el cual ahora nosotros alcanzamos salvación por la misericordia y la gracia del Padre a través de su Hijo Yeshua. Vamos a leer Hebreos 9:12. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y vamos a ver, mis amados hermanos, 9, versículo 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, habiendo obtenido eterna redención. Ahora, ¿qué nos asegura a nosotros que tenemos salvación? La convicción y la fe, mis amados hermanos, de que cuando Él promete, Él cumple. Y nosotros debemos de creer en Él. 9:12, por la sangre de machos cabríos. Porque por la sangre, mire, la sangre de los toros y de los machos cabríos, esas son una señal de perdón, son una señal de arrepentimiento, mis amados hermanos. Ahora con Yeshua no hay sacrificio por nuestros pecados, sino que debemos, en cuanto nos sea posible, de mantener, mis amados hermanos, de mantener una conducta, de mantener nuestras vidas santificadas para Dios, porque Él, a través del pacto renovado con su muerte, con aquel sacrificio en la cruz, nos da nuevamente acceso al lugar santísimo para poder encontrarnos junto al Padre. Es importante, y Dios es el único que nos puede ayudar en estas cosas. Versículo 31, para ya estar concluyendo, mis amados hermanos, con esta reunión. 31.
Eh, por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Así también pacto en Berseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Hicieron un pacto, se pusieron de acuerdo que no se iban a herir mutuamente, que se iban a respetar mutuamente, y ahora sellan con este pacto, con estos corderos que fueron ofrecidos, mis amados hermanos. Ahora ellos comienzan su propia vida, y también, mis amados hermanos, dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, Jehová eterno. Y mostró a Abraham una raíz, y moró Abraham en la tierra de los filisteos, disculpen, muchos días, moró muchos días. Y es esto, mis amados hermanos, lo que cada uno de nosotros tiene que comprender, que Abraham era un hombre, mis amados hermanos, que donde él iba, invocaba construyendo un altar delante de Dios. ¿Se lo recuerda? Una vez se lo dije, que Abraham era, mis amados hermanos, el constructor de altares, aquel que construía altares para alabar a Dios. Y para poder concluir, vamos a leer algunos de estos versículos en donde nos habla sobre esto. Génesis 12, versículos del 6 al 9. 6 al 9. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia dará esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí al monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí y caminando y yendo hacia el Neguet. ¿A dónde iba, mis amados hermanos? Abraham, él construía un altar, oraba y demostraba de esta manera su amor, su pasión por el Elohim. Génesis 13:8. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Miren lo que dice acá. Somos hermanos. Cuando se separa Abraham de Lot, son hermanos. Pero es importante que usted comprenda, mis amados hermanos, la importancia que tiene de construir un altar en cualquier lugar en donde vayamos. Génesis capítulo 22, versículos del 9 al 12. 9, 22, del 9 al 12. Y dice lo siguiente, y cuando llegaron al lugar que Elohim le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso una leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces diciendo en el cielo, y dijo, Abraham, Abraham, y respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, disculpen, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Esa es la diferencia, mis amados hermanos, que hay entre nosotros y Abraham, que Abraham era un hombre, mis amados hermanos, que quería hacer la voluntad de Dios, que quería agradar a Dios, y esto le fue contado por justicia, fue contado por bendición para él.
Abraham, el constructor de altares. Ese era Abraham. Hasta aquí, mis amados hermanos, este estudio.